Soy Sofía. Tengo 26 años. Soy enfermera del turno de noche. Esa mañana, acababa de terminar un turno de 12 horas en urgencias. Todavía me olían las manos a guantes de látex y a jabón de hospital. Mi padre había cambiado todas las cerraduras de la casa en la que yo todavía le pagaba 1000 euros al mes por vivir. Luego me envió un mensaje de texto. Tu habitación ahora es para Laura. Saca tus cosas del césped. No montes un numerito. Mis pertenencias estaban esparcidas por el jardín como si fuera el día de la recogida de muebles viejos. Para el viernes, un agente judicial estaba en su porche con un fajo de papeles. El contenido de esos papeles hizo que mi padre tuviera que sentarse en los escalones. Pero el verdadero golpe llegó 6 semanas después. En un sobre blanco y liso con agencia tributaria en la esquina. Antes de continuar, si esta historia te llega, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si de verdad lo sientes. Deja tu ciudad y la hora local en los comentarios. Me encantaría saber dónde estáis mientras escucháis esto. Ahora, dejadme llevaros de vuelta a un martes de marzo. La mañana en que todo lo que creía saber sobre mi familia se vino abajo. Volví a casa de mis padres después de graduarme en la escuela de enfermería. Hace 3 años. No porque no pudiera permitirme un alquiler en otro sitio. Podía. Sino porque mi padre, Germán Vázquez, se sentó conmigo en la mesa de la cocina un domingo y me dijo, ¿por qué vas a tirar el dinero dándoselo a un desconocido cuando puedes ayudar a tu familia? En ese momento, tenía sentido. Tenía 23 años, empezaba mi carrera en el Hospital Universitario La Paz. Trabajaba en el turno de noche de urgencias. La idea de volver a un lugar familiar, con comida en la nevera y una lavadora que no funcionaba con monedas, me pareció reconfortante, incluso inteligente. Así que hicimos un trato. 1000 euros al mes. Pagados el día 1 de cada mes. Sin contrato. Sin formalidades. Solo un apretón de manos y un visum. Siempre ponía alquiler en el concepto. 1000 euros. Era más que el alquiler de un apartamento de una habitación en nuestra zona de Madrid. Lo sabía, pero me decía a mí misma que estaba invirtiendo en mi familia, ayudando con la hipoteca, siendo una buena hija. Y esto es lo que hacía una buena hija. Trabajaba turnos de 12 horas. Llegaba a casa a las 7 de la mañana. Y preparaba el desayuno para todos antes de irme a dormir. Huevos, tostadas, café en la mesa a las 7:30. Ponía las lavadoras los miércoles. Limpiaba los baños los sábados. Sacaba la basura porque nadie más se acordaba. Nadie daba las gracias. Ni una sola vez. No exagero. Ni una vez en 3 años. Mi hermana, Laura, de 23 años, 2 años menor que yo, vivía en la habitación de enfrente. Ella no pagaba nada. Ni un céntimo. Le pregunté a mi padre sobre ello una vez. Con cuidado, de esa forma en que preguntas algo cuya respuesta ya conoces. Ni siquiera levantó la vista de la televisión. Todavía se está buscando a sí misma, Sofía. No seas tacaña. Me decía a mí misma que era temporal. Que él vería lo duro que yo trabajaba. Estaba equivocada en muchas cosas en aquel entonces, pero en ninguna tanto como en esa. Laura se comprometió en febrero. Su novio, David, de 25 años, que trabaja en un concesionario de la M30. Se lo pidió en una marisquería el día de San Valentín. Laura publicó 14 fotos y consiguió 312 me gusta. Mi padre reaccionó como si hubiera ganado el premio Nobel. En una semana, Germán estaba planeando una fiesta de compromiso. En casa, 30 invitados, tíos, primos, vecinos y los amigos de Germán de la partida de Mus. Encargó una pancarta personalizada por internet. Pasó todo un sábado pintando el salón. Gris acogedor, un color que eligió Laura. Le vi traer los botes de pintura del garaje. 2 años antes. Le había pedido que pintara mi habitación. El techo tenía una mancha de humedad del tamaño de un plato. Dijo que lo haría. Nunca lo hizo. Y ahora ahí estaba, dando 2 capas. Poniendo cinta de carrocero en los rodapiés. Silbando mientras trabajaba. Laura pasó por el salón mientras yo fregaba el suelo de la cocina para la fiesta. Sophie, ¿puedes hacer esos sándwiches de pepino que se te dan tan bien?
No un podrías. Ni un te importaría. Simplement, se te donne ton bien. Dije, claro, porque siempre decía que sí. Una semana antes de la fiesta, llegué del trabajo y encontré a Germán en la puerta de mi habitación con una cinta métrica. Estaba midiendo la pared donde tenía mi escritorio. ¿Qué haces? Solo pensando en la distribución de los muebles. Enrolló la cinta y pasó a mi lado sin decir más. Me quedé en la puerta, todavía con mi uniforme de enfermera, y sentí algo que no supe nombrar. La distribución de los muebles, esas fueron las palabras que usó. No le di más importancia. Debería habérsela dado. Martes, 11 de marzo. Salí de mi turno en La Paz a las 6:52 de la mañana. Había sido duro. Un accidente de moto a medianoche. Una parada cardíaca de una anciana a las 3 de la madrugada. La sacamos adelante, pero por los pelos. Mi pulso se mantuvo firme durante las 12 horas. No fue hasta que giré en mi calle, que sentí que el mundo temblaba. Vi las cajas primero. Cajas de cartón en el césped. 3 bolsas de basura negras junto a ellas. Un cesto de la ropa volcado. Mi ropa esparcida por la hierba húmeda. Mis libros de texto de enfermería apilados en el camino de entrada. Las tapas combadas por el rocío. Mi primer pensamiento fue que nos habían robado. Luego vi la cerradura. De latón, nueva y brillante. Metí mi llave. No giró. Lo intenté de nuevo. Nada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Tu habitación ahora es para Laura. Saca tus cosas del césped. No montes un numerito. Lo leí 3 veces. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de llamar. Luego llegó un segundo mensaje. De mi madre, Carmen. Cariño, tu padre ha decidido que así es mejor. Mejor. Esa fue la palabra que usó mi madre. Mejor. Me senté en los escalones de la entrada. El hormigón frío se coló a través de mi uniforme. El fonendoscopio todavía colgaba de mi cuello. Miré el césped, mi ropa, mis libros, la pequeña caja de madera donde guardaba la borla de mi graduación, y los pendientes de mi abuela. Estaba en un charco. Me quedé sentada allí durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj del coche. 11 minutos de silencio. Luego hice algo que no había hecho en mis 26 años como hija de Germán Vázquez. Dejé de intentar ser la buena. No entré. Obviamente, no podía. Me senté en mi coche e hice los cálculos. 3 años. 12 meses al año. 1.000 euros al mes. 36.000 euros. Eso es lo que le había pagado a Germán Vázquez por vivir en la habitación que acababa de regalarle al prometido de mi hermana. Sin aviso, sin conversación, sin reembolso. Revisé mi cuenta de ahorros en el móvil. 1.800 euros. Eso es lo que me quedaba después de 3 años de pagarle el alquiler a mi padre. No era suficiente para la fianza, y el primer mes en ningún sitio decente. Ni para los muebles. Miré de nuevo el césped. Algunas de mis cosas estaban arruinadas. El rocío había empapado el cartón de un álbum de fotos. Mi graduación de enfermería. La foto de mi abuela Pilar poniéndome la cofia. El borde inferior estaba empapado y oscuro. Las páginas se combarían. Nunca volverían a estar planas. Mi teléfono sonó. Germán. Dejé que sonara. 5 tonos. Buzón de voz. Dejó un mensaje. Lo escuché en el coche con las ventanillas subidas. Sofía, no exageres. Ven a por tus cosas antes de que los vecinos empiecen a preguntar. Y no llames a tu abuela por esto. No es asunto suyo. No llames a la abuela. Lo dijo como una advertencia. Como si supiera exactamente de qué lado se pondría ella. Y quisiera cortarme esa vía. Apagué el teléfono y me quedé mirando la casa que había ayudado a pagar. Mirando la nueva cerradura de latón, que captaba el sol de la mañana como una peineta. Lo había planeado. Esperó a que yo estuviera fuera. 12 horas de noche, garantizando que no podría volver a entrar. Y había trasladado mi vida al césped, mientras yo ponía vías intravenosas a desconocidos. Algo dentro de mí cambió entonces. Silenciosa y permanentemente. Conduje de vuelta al hospital, no porque tuviera turno, sino porque era el único lugar donde me sentía segura.
La sala de descanso de la tercera planta tiene un sofá que huele a café quemado y a vinilo. Me senté allí y lloré, no con sollozos, solo lágrimas silenciosas que empapaban mi uniforme mientras sostenía un vaso de agua que nunca bebí. Diana Castillo me encontró a las 8:15. Diana es la supervisora de enfermería del turno de día. Tiene 34 años, es de Puerto Rico, enérgica, y está casada con un hombre que discute para ganarse la vida. Me echó un vistazo y cerró la puerta de golpe. Cuéntamelo. Le conté todo, la cerradura, el mensaje, el césped, las cajas. Diana no dijo lo siento, no dijo qué horrible, hizo una pregunta que no esperaba. ¿Le pagabas por Bizum? Sí, cada mes. ¿Y qué ponías en el concepto? Alquiler. Diana sacó su teléfono y llamó a su marido, Marco. En ese mismo momento, puso el altavoz. Marco Castillo. Abogado inmobiliario. 7 años de experiencia en disputas entre propietarios e inquilinos. Me hizo 3 preguntas. ¿Tenía contrato? No. ¿Cuánto tiempo llevaba pagando? 3 años. ¿Tenía pruebas de los pagos? Sí. 36 transacciones. Cada una etiquetada como alquiler. La línea se quedó en silencio por un momento. Acaba de desalojar ilegalmente a una inquilina de facto, dijo Marco. Es una violación de la ley estatal. No importa que sea familia. No importa que no haya un contrato escrito. Me quedé mirando el teléfono. ¿Qué hago? Haz capturas de pantalla de cada Bizum esta noche. De cada uno. Y hagas lo que hagas. No borres ese mensaje que te envió. Antes de colgar, Marco dijo una cosa más. ¿Crees que tu padre declaró esos ingresos por alquiler en su declaración de la renta? No sabía la respuesta, pero tenía una fuerte corazonada. Hice un último intento, porque me lo debía a mí misma, la verdad de que había preguntado antes de actuar. El martes por la noche, sentada en el salón de Diana, cargando mi teléfono, llamé a Germán. Lo cogió al segundo tono. Papá, necesito que hablemos de la habitación. No hay nada que hablar. La decisión está tomada. Te he estado pagando el alquiler durante 3 años. Ayudando con la hipoteca. Eso no era alquiler. Era ayudar en casa. Tengo mensajes tuyos diciendo que el alquiler vencía el día 5 de cada mes, papá. Silencio. 3 segundos completos. Los conté. No tergiverses mis palabras, Sofía. Necesito 30 días. Es todo lo que pido. Tu hermana necesita la habitación ahora. Tienes 26 años. Espabila. Clic, colgó. Germán Vázquez, el hombre que me enseñó a decir por favor y gracias, el que una vez me castigó por dar un portazo porque en esta casa no se falta al respeto, le había colgado a su hija que pedía 30 días de preaviso. Dejé el teléfono. Noté que mis manos estaban firmes. 10 minutos después, volvió a vibrar. No era Germán. Era Laura. Oye, Sophie, ¿puedes venir a por el resto de tus cosas mañana por la mañana? David va a meter su escritorio en tu cuarto. Mi cuarto. La habitación con la mancha de humedad que mi padre nunca me pintó. Pero que había pintado en 48 horas para mi hermana. No le respondí a Laura. Abrí la aplicación de mi banco. Recorrí 3 años de historial de Bizum. 1000, 1000, 1000. Un ritmo tan constante como un latido. Hice la primera captura de pantalla a las 21:47, y no paré hasta que tuve las 36. Germán no esperó. Para el miércoles por la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes de gente con la que no había hablado en meses. Mi tía Sandra. La hermana de Germán que vive en Asturias. Siempre tiene una opinión para todo. Mensaje a las 7:15. Tu padre dice que estás poniendo problemas para mudarte. Cariño, Laura se va a casar. Alégrate por ella. El tío Ricardo, compañero de casa y cuñado de Germán, 20 minutos después, Germán dice que le estás exigiendo dinero. Eso no es propio de ti, Sofía. Exigiendo dinero. Eso es lo que les estaba diciendo. Leí los mensajes. 6 textos de 4 parientes en 2 horas. Todos con el mismo tema. Sofía está siendo egoísta. Sofía está celosa de Laura. Sofía le está complicando la vida a Germán.
Nadie me escribió para preguntarme qué había pasado. Ni una sola llamada para escuchar mi versión. Germán estaba contando su historia, y la familia se la estaba pasando como si fuera un guiso en la cena de Navidad. Todos recibían una ración. Nadie comprobaba los ingredientes. No solo me estaba echando, estaba reescribiendo la historia para que, cuando yo reaccionara, ya fuera la villana. Me senté en la mesa de la cocina de Diana y miré mi teléfono. Sentí ese viejo instinto, el de arreglar las cosas, la pacificadora que había en mí, la chica que siempre sabía cómo calmar las aguas. Quería llamar a todos y explicarles. Quería decir, no fue así. Dejadme contaros mi versión. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego lo cogí de nuevo y abrí el historial de transacciones. 36 pagos. 36.000 euros. Había guardado cada captura de pantalla en una copia de seguridad en la nube. Cada concepto de alquiler, cada fecha. Cada euro. Germán estaba construyendo una narrativa. Yo estaba construyendo un expediente. El miércoles por la mañana, volví a la casa a recoger lo que quedaba. Germán había movido las cajas restantes al camino de entrada. No al porche, no al garaje. Al camino de entrada, donde cualquiera que pasara en coche podía verlas. Una de ellas se había roto por el peso. La señora Robles, de enfrente, estaba regando sus plantas. Me vio llegar. Me vio abrir el maletero. No apartó la vista. Germán salió por la puerta principal. Sonreía, no para mí, sino para el teatro de la calle. Solo está recogiendo sus últimas cosas, le dijo a la señora Robles, lo suficientemente alto como para que todo el vecindario lo oyera. Los jóvenes, ya sabe, no pueden quedarse para siempre. No respondí. Cogí la primera caja. Ropa de invierno, una olla de cocción lenta, un marco de fotos con el cristal agrietado. Mi graduación. La foto con mi abuela Pilar. Papá. Necesito entrar a ver si me he dejado algo. La habitación es de Laura ahora. No hay nada tuyo ahí dentro. Miré por la ventana delantera al pasar. Mi habitación, la habitación por la que había pagado 36.000 euros, estaba recién pintada. Cortinas nuevas, ropa de cama nueva. El escritorio de David estaba contra la pared del fondo. En 2 días, había convertido mi vida en el despacho de otro. Germán se giró hacia la señora Robles, y se encogió de hombros con una sonrisa. Mano dura. Mano dura. Así lo llamó. Metí la última caja en el maletero. No di un portazo. Lo cerré suavemente. Quería que pensara que me estaba rindiendo. Pero había guardado el número de teléfono de la señora Robles de la guía del vecindario. Ella había estado allí. Había visto las cajas en el césped. Había oído cada palabra. Los testigos recuerdan. Esa noche, Marco Castillo extendió un bloc de notas sobre la mesa de la cocina de Diana y se sentó frente a mí. Hay 3 pasos, dijo. Cada uno por separado. Cada uno legal. Y cada uno va a llamar su atención. Levantó un dedo. Primero, una demanda por desahucio ilegal. La ley de tu comunidad exige un preaviso por escrito de al menos 30 días para rescindir un contrato de alquiler verbal. No te dio ninguno. Es una violación de la ley. Un tribunal puede ordenar una indemnización por daños y perjuicios más una multa. Se presenta en el juzgado de primera instancia. Levantó un segundo dedo. Juicio verbal por reclamación de cantidad. No tienes un contrato legal, por lo que podrías reclamar la devolución de los pagos. El límite para un juicio verbal es de 15.000 euros. Así que presentamos eso primero. El resto puede ir por la vía civil más adelante. El tercer dedo. El modelo de denuncia tributaria a Hacienda. Recibió 36.000 euros en ingresos por alquiler en 3 años. Y me juego mi maletina que no declaró ni un céntimo. Son ingresos no declarados sujetos a impuestos. Me quedé mirando el blog. 3 puntos. 3 líneas que podían demoler todo el castillo de naipes de la autoridad de mi padre. Hacienda, susurré. Eso podría destrozarle. Marco no parpadeó. Él no dudó en tirar tu vida al césped. Diana me puso un vaso de agua delante. No estás siendo cruel, Sofía. Estás siendo justa. Abrí mi portátil.
La carpeta ya estaba creada. La había organizado el martes por la noche. Las 36 capturas de Visum. Los extractos bancarios coincidiendo con las fechas. Los mensajes de Germán. El alquiler vence el día 5. El mensaje de la cerradura. Tu habitación ahora es de Laura. Una cronología de los hechos. Escrita a mano. Fechada. Marco revisó cada archivo. Cuando terminó, cerró el portátil y asintió. Imprímelo todo, 2 copias. Vamos a un notario el jueves por la mañana. Llamé a mi abuela Pilar el jueves por la tarde. Lo cogió como siempre, a mitad de frase, como si la conversación ya hubiera empezado. Ya he oído la versión de Germán, cariño. Déjame adivinar. Te fuiste porque eres una desagradecida y estás celosa de tu hermana, ¿verdad? Casi me río. Casi. No fue así, abuela. Lo sé. Conozco a mi yerno. Siempre cuenta la historia que le hace quedar bien. Lo lleva haciendo desde el día que se casó con tu madre. Le conté todo. La cerradura, el mensaje, el césped, las cajas húmedas. Se quedó en silencio todo el tiempo. La abuela Pilar nunca interrumpe. Recopila datos. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Le hizo lo mismo a su propio hermano. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Eduardo, el hermano de Germán. Heredaron el dúplex de su madre a partes iguales. Germán se mudó, empezó a tomar decisiones sin contar con él, y cuando Eduardo protestó, Germán cambió las cerraduras de su parte, y le dijo a toda la familia que Eduardo había abandonado la propiedad. Eduardo no luchó. Perdió su mitad. No le ha hablado a Germán en 15 años. Dejó que eso calara. No hagas como Eduardo, cariño. Eduardo se calló. Y lo perdió todo. Se me hizo un nudo en la garganta. No me voy a callar. Bien. Luego dijo algo que dolió más que todo lo demás. Tu madre me llamó anoche. Sofía, ella sabe que está mal. Lo sabe. Simplemente no se atreve a decirlo. Mi madre lo sabía. Lo sabía y lo permitió. Vio a Germán cambiar las cerraduras y sacar mis cosas al césped, y eligió la paz con él por encima de la justicia para mí. Eso dolía más que la cerradura, más que el mensaje, más que mi álbum de fotos de graduación arruinado. El silencio de mi madre. La fiesta de compromiso de Laura fue el sábado por la noche. 30 invitados. La casa iluminada como una revista. Guirnaldas de luces en el porche. Un cartel de bienvenida con los nombres de David y Laura en letras doradas. Coches aparcados a ambos lados de la calle. No estaba invitada. Lo supe porque mi tía Sandra me metió por error en un chat grupal con la dirección y la hora. Lo borró 30 segundos después, pero ya lo había visto. No fui. No pasé por allí. Me senté en el salón de Diana y miré el reloj. A las 20:47, mi teléfono se iluminó. Notificación de Instagram. Mi prima Jimena, de 19 años, la hija pequeña de Sandra, había publicado una story desde dentro de la fiesta. La abrí. Germán estaba en el salón, con una copa de cava en la mano, haciendo un brindis. La cámara temblaba, el audio era malo, pero oí cada palabra. La familia lo es todo, dijo, sonriendo. Nos cuidamos los unos a los otros en esta casa. 30 personas levantaron sus copas. Detrás de él, a través de la puerta abierta de lo que había sido mi habitación, pude ver las cortinas nuevas, el escritorio de David, una foto enmarcada de Laura y David en la pared donde antes colgaba mi título de enfermería. Germán levantó su copa más alto. Laura, cariño, te mereces lo mejor del mundo. Esta casa siempre será tu hogar. Esta casa siempre será tu hogar. Nunca me había dicho eso. En 26 años y 36.000 euros, ni una sola vez. Vi el video 2 veces. Luego cerré Instagram y me quedé mirando el techo. En algún lugar al otro lado de la ciudad, en una casa que yo había ayudado a pagar, mi padre estaba brindando por la familia. En la habitación que me había quitado. Delante de 30 personas que no sabían o no les importaba que su hija mayor estuviera sentada sola en una cama prestada. Él estaba brindando por la familia. Jimena me llamó el domingo por la mañana. Sonaba incómoda,
como alguien que sostiene un plato que sabe que se le va a caer. Tengo que contarte esto, Sofía, lo que dijo tu padre en la fiesta. Cuéntame. Durante el brindis, se levantó y le dijo a todo el mundo que te habías mudado porque querías ser independiente. Dijo. Ni siquiera se molestó en felicitar a su hermana. Esas fueron sus palabras exactas. Cerré los ojos. Y la tía Sandra le apoyó. Dijo. Algunos hijos solo piensan en sí mismos. Y el tío Ricardo simplemente asentía como si fuera verdad. Alguien preguntó por mi versión. No. Nadie. La voz de Jimena se apagó. Fue horrible, todos se lo creyeron. Me senté en el borde de la cama y apreté las palmas de las manos contra mis rodillas para que no temblaran. Hay una cosa más, dijo Jimena. David estuvo hablando con el hijo de Ricardo sobre la habitación. Dijo que era muy espaciosa. Dijo que era perfecta para un despacho en casa. Estaba presumiendo de ello. Un despacho en casa. Ni siquiera una habitación para un futuro nieto. David, un vendedor de coches que conocía a mi familia desde hacía 11 meses, estaba sentado en un escritorio en la habitación por la que yo había pagado durante 3 años, y estaba presumiendo de los metros cuadrados. Mi padre no solo había regalado mi habitación, había asesinado mi reputación en una fiesta a la que no fui invitada. Había reescrito 3 años de alquiler en una historia sobre una hija egoísta que no podía alegrarse por su hermana. Y pensó que ahí acabaría todo. Pensó que yo me lo tragaría, como me había tragado todo lo demás. Estaba a punto de descubrir qué pasa cuando la hija silenciosa se cansa de tragar. Lunes por la mañana, 6:12. Acababa de salir de otro turno de noche. De 14 horas. Un accidente múltiple en la autopista. Todavía me olían las manos a betadine. Me senté en la mesa de la cocina de Diana y abrí mi portátil. La carpeta estaba en el escritorio. La había llamado simplemente caso. 36 capturas de pantalla. Extractos bancarios con las transacciones resaltadas. Los mensajes de Germán. Capturados. Con marca de tiempo. Guardados en la nube. La copia compulsada que Marco me había ayudado a preparar. La cronología manuscrita de cada evento desde el 11 de marzo. Diana bajó a las 6:30. Me encontró allí sentada, todavía con mi uniforme, mirando la pantalla. No preguntó si estaba bien. Preparó 2 cafés, puso uno delante de mí y se sentó. No hablamos. Simplemente se sentó. A veces, la valentía se parece a eso. A que alguien se siente a tu lado mientras te armas de valor. A las 6:45, llamé a Marco. Estoy lista. No dudó. El juzgado abre a las 8:30. Me duché. Me puse un uniforme limpio, la única ropa profesional que tenía que no estuviera arrugada en una bolsa de basura. Me sequé el pelo. Me miré en el espejo. No quería venganza. Quería lo que me correspondía. Hay una diferencia. La venganza es ruidosa. Es una llamada a medianoche, una escena en una fiesta, una publicación en Facebook. Lo que yo quería era papeleo, documentación, un juez leyendo la palabra alquiler 36 veces seguidas y pidiéndole a mi padre que lo explicara. Cogí la carpeta. Diana estaba en la puerta. Estaré esperando cuando vuelvas. Conduje hasta el juzgado con las ventanillas bajadas. El aire de marzo era frío. Mis manos estaban firmes en el volante. Habían estado firmes toda la noche. No iban a temblar ahora. El juzgado de primera instancia era un edificio bajo de ladrillo, con un detector de metales en la entrada y luces fluorescentes que hacían que todo el mundo pareciera cansado. Llegué a las 8:22. Había 4 personas delante de mí en la ventanilla. Hice cola, sosteniendo un sobre de papel grueso, lo suficientemente pesado como para sentirme importante. Mi uniforme todavía tenía los pliegues del hospital. Cuando llegó mi turno, una mujer con gafas de lectura y una placa con el nombre Dolores me miró de la forma en que los funcionarios miran a todo el mundo, con una paciencia cansada, lista para aburrirse. ¿Qué presentamos hoy? 3 cosas. Dije. Una demanda por desahucio ilegal. Una reclamación de cantidad por juicio verbal, y necesito los formularios para una denuncia a la agencia tributaria. Dolores levantó una ceja. Solo una.
Abrí el sobre y lo extendí. Las capturas de Visum, 36 páginas, en orden cronológico. Los mensajes de texto, impresos y compulsados. Los extractos bancarios. La cronología. Se puso las gafas y empezó a pasar las páginas. Despacio, metódicamente. ¿Este es tu padre?, preguntó, leyendo la transcripción. Tu habitación ahora es para Laura. Sí, señora. Me miró, no con pena, sino con algo parecido al respeto. Esto es más papeleo del que trae la mayoría de la gente a un divorcio. Tienes una documentación que envidiarían la mayoría de los abogados de desahucios. Él mismo la creó, dije. Cada concepto decía alquiler. Cada mensaje confirmaba el acuerdo. Dolores asintió. La indemnización máxima en un juicio verbal es de 15.000 euros. Deberías considerar la vía civil para el resto. Lo sé. Esto es solo el principio. Selló el primer formulario. Luego el segundo. Dijo, hay una sanción legal por el cambio de cerradura ilegal. Aparte de cualquier daño que se te conceda. Firmé mi nombre 3 veces. Mi mano no tembló. Viernes, 4 días después. Yo no estaba allí cuando pasó. Estaba trabajando. Otro turno de noche. Pero Marco me llamó. A las 9:14 de la mañana. Un agente judicial se presentó en casa de Germán a las 8:45. Un coche oficial, un uniforme, a plena luz del día. Germán estaba en el jardín, metiendo sillas plegables en el garaje, las que sobraron de la fiesta de compromiso. El tío Ricardo estaba en el porche, tomando café. Germán Vázquez. Sí. Ha sido usted notificado. Germán cogió los papeles. Según la historia que Ricardo contó. Que Sandra contó. Que Jimena me contó a mí. La cara de Germán se puso roja antes de terminar la primera página. Pasó las hojas, allí mismo, en el camino de entrada. La demanda por desahucio ilegal. La citación para el juicio verbal por 10.000 euros y el aviso de que el expediente se había remitido a la agencia tributaria. Se sentó en los escalones del porche como si las rodillas le hubieran fallado. Ricardo dejó su taza de café. Germán, ¿qué pasa? Germán no respondió. Solo miraba los papeles, pasándolos una y otra vez como si leerlos de nuevo pudiera cambiar lo que decían. Su mujer, Carmen, salió por la puerta principal. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Germán levantó la vista. La voz se le quebró. Me ha demandado. Mi propia hija me ha demandado. Durante 30 años, la palabra de Germán Vázquez había sido ley en esa familia. Él decidía dónde se cenaba en Nochebuena. Él decidía cuándo se apagaban las luces del porche. Él decidía a quién pertenecía cada habitación. Ese viernes por la mañana, de pie en su propio jardín, su café enfriándose, descubrió lo que la ley de verdad tenía que decir al respecto. Mi teléfono no paró de sonar en todo el día. Primero el tío Ricardo. Lo cogí. Sofía. ¿Qué has hecho? He presentado lo que es legal y justo, tío. Era su inquilina desde hace 3 años. Colgó. La tía Sandra llamó a mi madre. Mi madre me llamó a mí, llorando. No un llanto de rabia, sino un llanto impotente. El sonido de una mujer que se había pasado 30 años esquivando el mismo momento en el que ahora se encontraba. Sofía, por favor, puedes retirarlo. No hay nada que retirar, mamá. Ya está presentado. Luego Laura. Su voz era estridente por el teléfono. Estás arruinando mi compromiso, ¿lo sabes? Todo esto es por celos. Siempre han sido celos. Esto es por 36.000 euros y un desahucio ilegal. Nos vemos en el juzgado, Laura. Murmuró algo sobre que yo era egoísta y dramática. Dije adiós y dejé el teléfono. Germán llamó el último. 21:18. No gritó. Eso me sorprendió. Su voz era tensa, contenida. La voz de un hombre que se esfuerza por no gritar. Has metido a Hacienda en mi casa. Tú metiste mis cosas en tu jardín, papá. Es lo mismo. Ese dinero era un asunto privado entre nosotros. No eran ingresos. Me quedé en silencio un momento. Pues yo tendría cuidado al decir eso en voz alta. Él no sabía que lo estaba grabando.
La ley de mi comunidad autónoma permite la grabación con el consentimiento de una de las partes. Cada palabra que acababa de decir ese dinero era privado, no eran ingresos, ahora era un archivo de audio con marca de tiempo que confirmaba que había recibido los pagos y los consideraba no declarables. Yo le había dado 3 años de respeto. Él me dio un mensaje de texto. La negociación había terminado. 3 semanas después, sala del juicio verbal, segunda planta, sala 204. Era más pequeña de lo que esperaba. Sin estrado para el jurado, sin galería, solo filas de bancos de madera, un estrado para el juez y 2 mesas de cara al frente. Olía a producto de limpieza y a papel viejo. Germán estaba sentado solo en la mesa del demandado. Sin abogado. Le había dicho a Ricardo que no necesitaba uno. No voy a contratar a un abogado para luchar contra mi propia hija. Yo estaba en la mesa del demandante con mi carpeta. Marco me había preparado. Pero no podía representarme en un juicio verbal. En nuestra jurisdicción. Solo se permite la autodefensa. Se sentó en un banco detrás de mí. Mi madre, Carmen, se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. Laura tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Y en la última fila estaba mi abuela Pilar. Había venido en un Cabify. Nadie la había invitado. Nadie le había dicho la fecha. Se enteró por Jimena, y aún así vino. La jueza Hernández era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y gafas de leer. Tenía una mirada que lo veía todo. Señorita Vázquez, exponga su caso. Presenté las 36 transacciones, impresas, fechadas, resaltadas. Cada concepto decía alquiler. Mostré los mensajes de texto. Mostré la cronología. Hablé durante 11 minutos sin levantar la voz. La jueza se giró hacia Germán. Señor Vázquez, su hija le pagaba 1000 euros al mes. Germán se removió en su asiento. Estaba ayudando en casa. No era un alquiler. La jueza levantó la impresión del mensaje de texto, y lo leyó en voz alta. El alquiler vence el día 5. Que no se te vuelva a pasar. Le miró por encima de las gafas. Usted usó la palabra alquiler, señor Vázquez. Ella usó la palabra alquiler. Las transacciones dicen alquiler. Bajo cualquier estándar razonable, esto era un alquiler. Germán abrió la boca. No salió nada. La jueza Hernández no deliberó mucho. Fallo a favor de la demandante. Señor Vázquez. Usted estableció un contrato de alquiler mes a mes a través de sus propias palabras y acciones. Lo rescindió sin el preaviso legal. Realizó un cambio de cerradura ilegal. Se le ordena pagar 10.000 euros. El máximo legal en este tribunal. Por daños y perjuicios más la sanción por el cambio de cerradura estipulada por la ley estatal. Dejó su bolígrafo. Señorita Vázquez. Puede reclamar el resto de la cantidad a través de los tribunales civiles. Germán se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo. Esto es un asunto de familia, no de un juzgado. La jueza Hernández no parpadeó. Se convierte en un asunto del juzgado cuando usted cambia las cerraduras, señor Vázquez. Siéntese. Se sentó. Detrás de mí, oí a mi madre ahogar un sollozo. Mi abuela Pilar se levantó lentamente, 79 años, con su cadera mala, apoyándose en el banco. Caminó hacia adelante, pasando a mi madre, pasando a Laura, hasta que estuvo a mi lado. No dijo nada. Simplemente me cogió la mano. Luego se giró y miró a mi madre. Yo te crié mejor que esto, Carmen. ¿Viste cómo pasaba esto? La cara de mi madre se derrumbó. No discutió. Se quedó allí sentada, encogiéndose. Mi abuela me apretó la mano. Su voz fue un susurro solo para mí. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, Sofía. Fue entonces cuando lloré. El juicio fue un tipo de ajuste de cuentas. Hacienda fue otro. 6 semanas después de la vista, Germán abrió su buzón y encontró un sobre blanco. Agencia tributaria impreso en una esquina. Abrieron una auditoría de sus últimos 3 años fiscales. 36.000 euros de ingresos por alquiler no declarados. Marco me explicó los cálculos. Impuestos federales no pagados. Unos 9.000 euros. Sanciones por no declarar.
Otros 3.000 hasta 5.000 euros. Intereses acumulados. Un total estimado de entre 15.000 y 20.000 euros. Y eso era solo Hacienda. Todavía debía los 10.000 del juicio. Y yo aún no había presentado la demanda civil. Germán Vázquez, el hombre que no quiso gastarse 40 euros en un bote de pintura para mi techo, ahora estaba firmando cheques a asesores fiscales y viendo cómo su cuenta de ahorros se evaporaba. No lo celebré. Después de la llamada de Marco, me senté en mi coche y miré el aparcamiento durante un rato. No se sentía bien, pero se sentía justo. La historia se extendió por la familia más rápido que un resfriado. Mi prima Jimena publicó en Facebook: algunas personas aprenden por las malas que mi casa, mis reglas no funciona cuando la ley tiene otras reglas. 47 reacciones. La tía Sandra se quedó en silencio. El tío Ricardo dejó de ir a jugar al mus. Pero fue el vecindario lo que Germán no vio venir. La señora Robles, la testigo, habló. Se lo contó a los vecinos de al lado. A finales de mes. Medio barrio sabía que Germán Vázquez le había cambiado las cerraduras a su hija que le pagaba el alquiler y que un agente judicial le había entregado una citación en su propia puerta. No le invitaron a la barbacoa de verano del barrio. La primera vez en 11 años. Y luego, la última ficha de dominó. David, el prometido de Laura, empezó a hacer preguntas. Quizá deberíamos buscar nuestro propio sitio, le dijo a Laura. No quiero empezar nuestra vida de casados en una casa con tanto drasha. Posponieron la boda. No por el dinero, sino porque David no quería empezar su vida en una casa que se había convertido en una prueba en un juicio. Laura culpó a Germán. Mi madre llamó. Nos vimos en una cafetería. Tu padre lo está pasando mal, hijo. Lo de Hacienda le está matando. Él tiró mi vida al césped, mamá. Mientras yo salvaba a gente en el hospital. Pensó que lo entendería. Pensó que me callaría. Mi madre miró su taza de café. Debería haber dicho algo. Dijo. Le tengo miedo. Lo sé. No lo digo como excusa. Solo te digo la verdad. Te creo. Pero aún así lo permitiste. Te quiero, le dije. Pero no puedo volver a una casa donde mi valía se mide por cuánto estoy dispuesta a ceder. Me miró como si me viera por primera vez. Quizás lo era. 3 meses después, firmé un contrato de alquiler. Uno de verdad. Para un apartamento de una habitación a 6 calles del hospital. El alquiler es de 890 euros al mes, menos de lo que le pagaba a mi padre. Los 10.000 euros del juicio pagaron la fianza y los muebles. El resto fue a una cuenta de ahorros a mi nombre. El sábado por la tarde, llamaron a la puerta. Era mi abuela Pilar, con una lámpara de latón antigua. Era la lámpara de mi primer piso, dijo. En 1967, quiero que la tengas. Esa noche, la enchufé. Proyectó un cálido círculo ámbar en mi mesa. El tipo de luz que hace que incluso una habitación pequeña se sienta como un hogar. La gente me pregunta si me arrepiento. Sí. Me arrepiento de 3 años creyendo que el silencio sería recompensado. Me arrepiento de cada mañana que preparé el desayuno para una familia que daba por sentada mi contribución como si fuera aire. Pero, sobre todo, me arrepiento de la versión de mí misma que pensaba que si se esforzaba más, daba más, se quejaba menos, su padre finalmente la vería como veía a Laura. Esa versión de mí se ha ido, la dejé ir una mañana de martes, sentada en esos escalones fríos con mi uniforme de enfermera. Mi padre no es un monstruo. Es un hombre que confundió el amor con el control y la gratitud con la obediencia. Construyó una familia donde su palabra era absoluta. Y cuando alguien desafió eso, legalmente, tranquilamente, con 36 recibos, todo su reino tembló. Si estás escuchando esto desde una familia donde tu bondad se da por sentada, donde tu silencio es la comodidad de otros, quiero que oigas lo que nadie me dijo a mí. Guarda los recibos, conoce tus derechos y recuerda que poner un límite a tu familia no es una traición. Es el primer ladrillo que pones cuando finalmente decides construir un hogar para ti. Estoy sentada en mi mesa ahora mismo. La lámpara de mi abuela está encendida. El piso está en silencio. Y la cerradura de la puerta es mía. Ahora la cerradura es mía. Si estuvieras en mi lugar, habrías presentado la demanda,
¿O habrías intentado mantener la paz?